Bienvenido, maestro. Gracias nuevamente por estar este día con nosotros. Con Nuestro maestro. gusto, Saúl, con Sí, gusto, con mucho gusto, te acompaño. eso es Pues ya ves excelente. que no somos nuevos, Sí, ya ni nos tenemos, acabamos de conocer, ya tenemos muchos años de conocernos, y mucho pues antes de que tenemos, tú empezaras el programa, mucho antes de exacto. que yo empezara a hablar en Internet, ya nos conocíamos y bien. Sí, sí, yo le agradezco mucho, maestro, porque todo esto en lo personal me ha servido muchísimo. Me ha servido muchísimo entender muchas cosas que antes yo no entendía. Así que de Sí, antemano le digo gracias. Y yo no, sé gracias. también que toda la gente que nos ve a través de estos videos, yo sé también de que la gente va aprendiendo cada día más de todo lo que aquí se imparte, porque esa es la intención, de que la gente vaya comprendiendo. Por lo menos hoy nos trae un tema muy interesante que mucha gente no comprende tanto y es experiencias cercanas a la muerte. ¿Verdad? Sí, Es un tema muy interesante. ¿Qué hay de esta situación? ¿Qué nos muestra esta experiencia que muchas personas viven? Y ¿qué nos puede enseñar en este mundo, en esta realidad donde estamos, maestro? ¿Qué tan cierto es todo eso que se vive en las experiencias que la sí. gente tiene? Así que ¿Cuánta gente? bienvenido. Sí, gracias. ¿No es cierto que en todas partes hay gente que de alguna manera ha tenido una experiencia especial, una experiencia cercana a la muerte? Hay tanta gente que ha tenido tales experiencias que no la podemos contar, pero que sin embargo en este tiempo está siendo motivada la gente para narrar sus experiencias y hacer saber al mundo entero, a la humanidad, que la muerte es una ilusión, que no existe, que la vida prosigue posterior a la muerte del cuerpo, que nuestra vida es algo extraordinario y que ahora en el cuerpo físico hemos vivido enfocados en una realidad tan pequeña, tan limitada, en donde pensamos que la muerte es el fin de la existencia, que no hay nada más. Sin embargo, ahora se está promoviendo y se está dando a conocer la experiencia de muchísima gente, lo cual va a abrir nuestros ojos para entender que la vida prosigue y que no vamos a escaparnos de aquellas cosas que nosotros estamos creando como que sosteniendo como creencias, pues estas van a influir en nuestra siguiente experiencia. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que aprendemos, lo llevamos con nosotros hacia el otro lado. Y eso nos sirve como una base de crecimiento, porque nuestro crecimiento no solo ocurre aquí en el mundo, ocurre también en el tiempo de los sueños y también ocurre cuando nos vamos de la vida material. Así que ahora la gente va a empezar a darse cuenta y vamos a dejar ese miedo que hemos tenido todo el tiempo a lo que significa la muerte. Mira que yo he tenido oportunidad de ayudar a mucha gente antes de morir y por lo general lo que yo he hecho es compartir mi experiencia y he visto cómo la gente cambia. Al yo estar platicando mi experiencia, la gente cambia su actitud, abre sus ojos con esperanza, cambia su cara, su sonrisa se dibuja, pierde poco a poco el temor. Hay una esperanza más grande de que no se terminará para siempre. ¿Cuántas veces nosotros tenemos miedo? Para mucha gente con la que yo he ido a platicar, les digo, ¿hablaron ustedes con el enfermito acerca de su momento de partir? Oh, no, no queremos decir nada ni hablar nada de la muerte, porque no queremos que él se moleste o que él sienta que es lo último que le queda. ¿Por qué no hablar de la muerte con nuestros seres queridos, sobre todo cuando sabemos que están en agonía? Es tan valioso y tan importante que podamos hablar sin temor, con palabras correctas, desde luego, no asustando a la persona, sino hablándoles de la experiencia de muchos otros que saben que la muerte es una ilusión, que realmente la vida no termina nunca, que este es el milagro más grande. No nada más nuestra vida es lo más valioso que existe para nosotros, lo más valioso que tenemos. Nunca tendremos nada que valga más que nuestra vida. Nunca sabremos nada que supere a nuestra vida. Nunca habrá en nosotros mayor poder, mayor libertad que cuando estamos vivos. Dime, si te dijeran que te quedan 6 meses de vida, ¿qué harías? La verdad es que de pronto te darías cuenta que toda tu vida la has echado a perder, porque en lugar de vivir a plenitud esta vida que tienes, no le has dado ninguna importancia. Mira, le diste más valor al dinero,
al estatus, le diste más valor al club, le diste más valor a las cosas externas que al valor de tu propia vida. Pues sin tu vida, ninguna cosa tiene valor alguno. Si tú vives, todo es posible. Si tú no estás vivo, no eres vida, nada, ninguna otra cosa existe. Así pues, el saber que nuestra vida permanece es tan importante y valioso que va a venir a modificar nuestras actitudes una vez que podamos escuchar no solamente de tu servidor, sino de toda la gente que ha tenido estas experiencias. Mira, la humanidad entera va a entenderlo, va a empezar a caminar por el camino correcto de aceptación de que su vida es eterna. Entonces, la experiencia de Dios no va a ser mental. Ahora vamos a empezar a tener una experiencia más profunda de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque ya no podemos negar lo que está pasando, ya no podemos negar y desmentir lo que miles y miles de personas han experimentado por sí mismos. En mi caso, yo puedo decirte, pues ya hemos platicado de esto anteriormente. Estando yo adolescente, pues me ahorcaron en un juego de muchachos, de chamacos. Desde luego yo era el más chico y casi todos yo me juntaba con amigos más grandes porque me aburrían los más chicos. Así que me juntaba con amigos más grandes y acordamos a ver quién aguanta más la respiración y pensamos en un recipiente de agua y meter la cabeza a ver quién aguantaba. Pero a alguien se le ocurrió, ¿por qué no con una cuerda nos levantamos por el cuello? Y cuando ya no aguantemos hacemos la seña y lo bajamos. Ah, pues acordamos entonces, uno de mis amigos se metió a su casa, sacó la cuerda y entonces la aventamos sobre una trave de madera de un garage, de una entrada. Bueno, le hicimos el nudo y yo me di de voluntario, así que yo soy el primero al que le ponen la soga en el cuello. ¿Puedo seguir? ¿Vamos bien? Oh, claro, claro, Ah, está bien. bien interesante la Me parte. ponen la soga al cuello y la aprietan. Me hicieron el nudo pues prácticamente detrás del cuello, mientras que las sogas normalmente no son así. Son sogas que se abren y se pueden recoger, se abren y se cierran. Ajá. Pero esta soga no tenía modo de abrirse y cerrarse porque me hicieron un nudo exactamente doble detrás de mi cuello. Así Nudo que, ciego. sí, así que me empezaron a levantar y yo no sentía nada, sentía nada más el jalón y sentía lo apretado de la cuerda. Cuando ya empezó mi cuerpo a flotar, empecé a sentir tan intenso el apretón que entonces me preocupó y entonces les hice señas para que me bajaran. Y no me hicieron caso, les volví a hacer señas para que me bajaran y entonces trataron de bajarme y no pudieron. La cuerda se había atorado arriba con un metal o con clavos o algo había arriba en la trave de madera, de tal manera que no podían bajarme. Y entonces deprisa se colgaron de mis piernas para ver si se rompía aquello o me podían soltar y me estaban matando. Se puso más grave la presión que yo sentía en mi cuello y empecé a patear y empecé a gritar, tratando de gritar, pero empecé a patearlos. Entonces de pronto me di cuenta que no había nadie en el lugar. Como que todos salieron corriendo, yo creo buscando ayuda, pero en lugar de ir a la casa de donde estaba el garage, ese garage estaba a un lado de una casa. En lugar de abrir y tocar en la puerta de la casa, todo el mundo desapareció, se fueron a buscar no sé a dónde. Eso pensé yo. Entonces yo quise agarrarme de la cuerda para aflojar porque era tanta la presión que sentía. Dije, me voy a empezar a ahogar. Todavía no sentía que me estaba ahogando, solo sentí el apretón tan fuerte que empecé a sentir como que me estaba quedando dormido. Me quise agarrar de la cuerda y en ese momento me asustó, pues sentí que algo me venía subiendo de los pies, me venía subiendo y me abrazó. Aquello era un destello de luz y me envolvió por entero. En ese momento no supe qué tanto pasó y me di cuenta que no había presión en mi cuello, que no me sentía más que tranquilo y en un espacio enorme y me sentía tan bien y me di cuenta que había alguien estaba a un lado de mí y entonces volteé hacia ese lado donde yo vi a alguien, pero ya no estaba la cuerda, ni estaba yo colgado, ni nada de eso. Volteé hacia donde estaba este ser y era un ser vestido todo de blanco, de la cabeza hasta los pies. Y traía una capucha y tenía sus manos cruzadas
y su cabeza agachada, y entonces levantó su cabeza despacito y abrió sus brazos. Cuando vi su cara, sin decir palabras, al mirar su cara sentí que mi vida entera estaba en su vista, que lo que él reflejaba en su vista, en su cara, era un amor indescriptible hacia mi vida. Bueno, me sentí envuelto, abrazado, protegido. No te imaginas. Y entonces con sus manos extendió una de sus manos y me tomó una de mis manos porque yo ya había estirado la mía y me acercó y me abrazó. Haz de cuenta que yo abracé a este ser, pero a nivel de su cintura porque era mucho más grande que yo. Y me quedé abrazándolo por no supe qué tanto tiempo, me quedé acurrucado, sintiéndome verdaderamente feliz como nunca en mi vida me había sentido feliz. Te lo puedo decir como si fuera ayer y todavía me envuelve parte de esa emoción. Me dijo este ser, permíteme, no temas, me dijo, no temas, estás en tu casa, pero con una voz tan dulce y amorosa. Y yo sentí en ese momento que eso era verdad, que yo realmente estaba en mi casa. Estaba en mi casa. En ese momento yo no tenía la idea de que estaba colgado en la cuerda. Yo ya no tenía la idea de que estuve jugando con mis amigos. Nada de eso. Pero lo que sí recuerdo, porque los recuerdos a veces van y vienen, es que en el momento en el que me abrazó aquella y un destello de luz y me sentí flotando, yo me oí decir a mí mismo, soñé que mis amigos me ahorcaron, soñé que mi abuela no estaba, soñé que era un niño. Y en ese momento me di cuenta que estaba libre de todo malestar y dejé de recordar aquello. De pronto sentí que había a un lado alguien de mí y como te digo, este ser abrió sus brazos, levantó su cabeza, me miró y me sentí envuelto en ese amor inmenso. Total, después de este abrazo, él me tomó de la mano y me separó y me señaló hacia una vereda que había en el medio como de un jardín muy grande, o era un bosque, un jardín, pero por el puro centro de este lugar había una vereda. Esta vereda no parecía de tierra, era una vereda como hecha como de cristal o de un material tan brillante como si fuera oro, y tenía muchas figuras muy extrañas, figuras muy curiosas y muy bellas, veteadas como de oro. Y a los lados de la vereda habían árboles grandes, preciosos, colgados de frutas. Y había flores que nunca he visto en mi vida. Al final de la vereda, porque era una vereda más o menos larga, había una especie como de montaña de una piedra blanca. Y esta montaña tenía como grabados en la piedra escalones que subían hasta cierto nivel de donde venía mucha luz. Entonces yo pensé que íbamos hacia esa luz y él empezó a caminar conmigo de la mano y empezó a platicar conmigo. Y lo que me fue diciendo yo le escuchaba como si, no te puedo decir que lo escuchaba con mis oídos, te puedo decir que era algo dentro de mí, algo dentro de mi cabeza, pues yo sentía que también hablaba, pero no con mi boca. Y lo que yo oía, lo oía dentro de mi cabeza. Me fue haciendo, platicando muchas cosas, entre ellas un tiempo pasado. Me contó de otras personas que yo sabía que era yo mismo. Me dijo muchas cosas que hoy yo platico en mis reuniones y en las pláticas que doy a mis alumnos. Yo les narro esas historias que yo fui escuchando cuando íbamos caminando. Ya cuando llegamos casi al final de la vereda, él empezó a subir por esa montaña el primer escalón, pero luego se detuvo, volteó a verme y me dijo, todavía no. Me dijo, entonces me dijo, tienes que cumplir tu promesa antes de regresar, me dijo. Dije yo, ¿qué promesa? ¿Qué promesa? Dije yo, tú prometiste, me dijo, bañarte en las aguas del servicio. Anda, cumple tu promesa. Y entonces yo me empecé a sentir muy mal, como muy triste.
Y él se hincó delante de mí y me abrazó de nuevo y me dijo: cumple tu promesa y nunca se te olvide, nunca, nunca se te olvide que siempre estoy contigo. Me abrazó y en ese momento se desvaneció delante de mí. Y cuando se desvaneció sentí yo que me iba hacia atrás y empecé a sentir dolor en el pecho. ¿Dónde abro mis ojos y hay un hombre? Yo estoy en el piso, tirado, y hay un hombre que me está golpeando el pecho y me está presionando con una mascarilla en la boca. Y el hombre empezó a gritar: lo tengo, me dijo. Empezó a gritar, me agarró, me abrazó y me subieron a la ambulancia o al carro y ahí vamos en Zumba. Y yo iba muriéndome de frío, iba llore y llore y llore porque no quería haber regresado. Yo quería haber estado donde yo estaba antes con este ser precioso. Bueno, 3 días estuve en observación porque los médicos dijeron que habías recibido una isquemia cerebral tan severa que toda la vida iba a tener problemas, que probablemente no iba a poder hablar bien, que probablemente iba a perder coordinación física o que probablemente iba a perder memoria. Así que me empezaron a medicar con algo horrible que me ponía peor. Durante 3 días, desde que yo llegué, yo empecé a pedir: aviéntenme del tercer piso, pónganme una inyección, llévenme a la sala de operaciones, hagan algo, porque yo quiero regresar a mi casa. Yo quería regresar y yo te aseguro que todo aquel que cruzó y experimentó esa paz y libertad o estuvo en contacto con su naturaleza real, no quiere regresar una vez que cruza. La vida es un sueño y me fue tan claro en ese momento que aquello que yo vivía, porque después en todo ese proceso yo no recordé que estaba ahorcado, que me habían ahorcado y que estaba yo colgado allá. Una, Nunca me di cuenta a qué horas me bajaron. una pregunta, maestro. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde el momento que le pasó eso cuando fue a despertar al hospital? ¿Fue mucho tiempo? ¿Fueron Cuando yo segundos? desperté, desperté allí mismo, en el mismo lugar. Ah, Ahí desperté porque ahí me tenían tirado en el piso y me estaban golpeando, me estaban dando un masaje cardíaco, yo creo, y tenía yo una mascarilla de oxígeno. Me pusieron una mascarilla con una bola verde y me estaban presionando la cara. Y entonces el hombre gritó: lo tengo, lo tengo. Me subieron al auto y de ahí salimos. Nunca supe qué tanto tiempo duré colgado. pudo haber Pero sido, para que alguien hubiese llegado a bajarme de ahí, debió de haber pasado algún tiempo, unos 15, 20 minutos, me imagino. sí, sí. Así que, bueno, nunca pregunté nada. De todas maneras, yo al tercer día me dieron de alta. Mi papá es médico, era médico. Así que yo salí con él y le dijeron que yo tenía que tomar ese medicamento todo el tiempo. Mi papá estaba muy preocupado porque pensaba que yo iba a quedar mal. Y de ahí en adelante mi actitud y mi comportamiento cambiaron por entero. Yo ya no miré el mundo igual que antes. Lo primero que sucedió cuando salí del hospital fue un atardecer porque me dieron de alta en la tarde del tercer día. Y yo recuerdo que al bajar los escalones miré hacia el poniente y miré cómo el sol se estaba poniendo, lanzando unos rayos dorados hacia el cielo y había unas nubes en el fondo pintadas de oro, plata y naranja. Bueno, una cosa tan hermosa como nunca en mi vida había visto. Y empecé a llorar. Y mi papá se preocupó mucho al ver eso. Dijo: ¿cómo? ¿Por qué lloras? ¿Te sientes mal? No, le dije: mira, señalando al atardecer. Y mi papá volteó y me miró como pensando: no quedó bien el chamaco. Algo le pasó. Desde ese momento mi vida cambió. Y toda la gente le decía a mi abuela: quedó mal el niño, ¿verdad? Porque ya no era yo el mismo, inquieto, travieso, gritón, juguetón. Ya no. Era como que yo me había convertido en un niño observador, porque ahora yo estaba observando a cada persona tratando de descubrir, no recuerdo qué cosa, pero yo sabía que había algo increíble en cada persona, algo mágico en cada ser viviente. Así que siempre que yo miraba a la gente, ponía tanta atención a lo que decía, a sus ojos, a lo que yo miraba, a sus actitudes, porque yo no recuerdo bien qué es lo que esperaba,
pero yo estaba siempre esperando que algo increíble iba a pasar. Lo recuerdo muy bien. Durante mucho tiempo después, yo vivía en la calle donde vivía con mi abuela, era una calle que no estaba pavimentada, ¿ves? Era un callejón con calle de tierra. Y hacíamos agujeros a un lado de una palma grande que tenía mi abuela. Hacíamos agujeritos para jugar con una pelota, a ver en qué hoyito caía la pelota y el dueño del hoyito tenía que ir por la pelota y aventarnos y pegarnos con ella y el que le pegara tenía que repetir el evento. Sí. Total, nos juntaban, yo me sentaba ahí a platicar y todos los niños de la cuadra se juntaban a escuchar. No recuerdo qué les contaba, pero les contaba historias que los ponía a llorar, que los ponía tan serios y mi abuela salía a veces a la tienda y al mirarme me decía, no les estés contando mentiras, los estás asustando. Les decía, no estoy contándoles mentiras, gorda, le decía a mi abuela yo. Les estoy platicando una historia. He tratado de recordar cuáles historias yo les contaba a mis amigos y es hora que no puedo recordarlo. Lo que sí sé es que a todos les fascinaba escucharme. Eso pasó después del evento. De ahí mi vida cambió por entero y a toda gente que yo he escuchado que ha tenido una experiencia semejante, la vida les cambió por entero. Transforma la Mira, vida. algunas personas cuentan que al momento de sentir que morían en el quirófano, miraron que iban por un túnel hacia una luz que brillaba a lo lejos. Otras personas narran de distintas maneras que salieron de su cuerpo y vieron su cuerpo inerte. Y entonces se dieron cuenta que ellos no eran el cuerpo y que el cuerpo era algo totalmente distinto a su verdadera existencia. Cada persona que ha tenido una experiencia semejante ha tenido una experiencia, si no idéntica, pues muy parecida. Y en todos vas a encontrar, yo pienso, la misma esencia. Pues una vez que dejamos el cuerpo, lo primero que experimentamos es una paz enorme, una armonía increíble. Lo que yo te puedo decir es que me sentí envuelto en el amor más grande de mi vida. Fue una cosa preciosa mi experiencia y gracias a esa me caí del burro, como les digo a todos. Desde esa experiencia se me aflojó un tornillo y estoy como tú me ves ahora, hablando de lo mismo, platicando del camino espiritual y diciéndole a todo mundo, en cada uno de nosotros hay una divinidad que debemos encontrar. En cada uno de nosotros hay un celestial que espera despertar. Cada uno de nosotros es un ser divino que olvidó momentáneamente su origen porque decidió bajar y tomar una forma biológica, una forma material para entender esta dimensión. Y esta dimensión es un paraíso que no hemos podido apreciar. Esta dimensión donde estamos es un verdadero paraíso que todavía no podemos disfrutar por nuestras maneras de pensar, por nuestra formación, porque lo que nos interesa es el dinero, el valor de las cosas fugaces, en las cosas que no duran. Todos nuestros intereses están basados en un mundo que se acaba y no en el verdadero ser que somos, en aquello que para siempre perdura y que todo aquello que nosotros hacemos en la tierra, en nuestra vida, va a contar para nosotros al momento de que nos vayamos, pues va a incrementar nuestra conciencia, nos va a hacer más aptos para manejar la vida espiritual y nos va a regresar con otras virtudes y habilidades que pudimos ver desarrollado a lo largo de nuestra vida anterior. A esta persona, maestro, que se le apareció en el momento que pasó esa situación difícil, ¿quién pudo haber sido? ¿Habrá sido una parte suya o es otro ser Mi- que se encarga Mira, sabes, esta es la idea de esto. Ajá. Casi toda la gente me dice, o con la que yo he platicado, me dice que fue Jesús quien les recibió. Eso mismo pensé yo. Yo pensé que este ser maravilloso que me envolvió en un amor increíble, en el momento no pensé que era Jesús, pero posteriormente al empezar a recordarlo, yo pensé que era Jesús. Pero poco a poco vino a mí el recuerdo de no solamente
lo que yo dialogué con él y lo que él me platicó a lo largo de la vereda, pero me di cuenta que ese ser no era Jesús en verdad, sino era mi propia naturaleza. Esta otra parte de mi ser que realmente soy. Porque cuando este ser ingresa a la carne, se forma otra personalidad. Esta personalidad que ahora tengo se llama Max, pero lo que entró a este cuerpo que soy yo no se llama Max. Esto que entró es un ser espiritual enorme y cuando recién nació este cuerpo tenía una mente limpiecita y nueva. Esa mente se empezó a construir creando otra identidad, otra personalidad. Esta personalidad se llama Max y fue siendo educada, creció, estudió y fue aprendiendo del mundo y adquiriendo muchas creencias, ¿sí me entiendes? Así que cuando estamos en el mundo tenemos aquí pronto a nuestra atención esta personalidad que se creó en el mundo. Tú crees que te llamas Saúl, yo creo que me llamo Max y toda la gente cree que es el cuerpo que está habitando, que su nombre verdadero es fulano de tal. Sin embargo, eso es algo que apenas se creó con el nacimiento y se formó esta identidad. Así que la conciencia de nuestra verdadera naturaleza anima a este cuerpo y está detrás de esta mente observando al punto de que está convencida esa parte de nosotros que es el cuerpo y que es esa mente. Cuando soltamos el cuerpo, resulta que no soltamos a nuestra mente y a nuestro ego, que llamamos nuestra personalidad, no se suelta de pronto, sino que va con nosotros. Y al ir hacia arriba con nosotros, nos recibe la totalidad de nuestro ser. El ser divino que realmente es lo que somos. Porque todos nosotros somos seres celestiales, encarnados temporalmente. ¿Sí me entiendes? Y en el tiempo que tomamos un cuerpo, se nos olvida nuestro origen, porque el propósito es descubrir a través de la forma lo que realmente somos, seres celestiales en un sueño material. Ahora, ¿qué papel juega la fuente, maestro, el ser divino, el ser creador en todo este evento que está ocurriendo cuando hay una experiencia cercana a la muerte? ¿Está como observador? Porque eso debe ser algo aparte de lo que es nuestra esencia o somos todos lo mismo. Mira, todos realmente somos esa parte divina. Tú tienes este ser divino, esa individualidad que tú eres va a ser siempre así, que aunque en esa individualidad tú te encuentras como ese yo soy Saúl, Ah, de todas maneras en lo profundo vas a estar siempre viajando hacia lo más profundo de tu naturaleza y en lo más profundo pierdes identidad. Es decir, cuando entras a lo más profundo de tu naturaleza, ya no eres Saúl, ahora eres un ser extraordinario totalidad. y más profundo en ti. Ya no hay diferencia entre tú y todo lo que existe. Ahora en lo más profundo de esa naturaleza espiritual descubres que todos los seres son tuyos, que tú eres la vida que está en todos, que todos son la vida que está en ti, que no hay cosa alguna que no te pertenezca, que no hay cosa alguna que no sepas, que no hay nada que sea distinto o esté apartado de tu propia existencia. No Eso es, existe, no existe separación alguna en este caso. Todo no es una existe. totalidad. En el primer encuentro encuentras a esta parte gloriosa de tu ser. Esa es tu ego espiritual. Esa parte que tiene individualidad, que se llama tu ser divino. Este ser divino que tú eres es en sí y tiene un sonido que en algún momento te va a declarar o te va a hacer saber, pero es un sonido que lo identifica como ese ángel único. Ese ser en lo profundo de su naturaleza, nosotros en nuestro profundo de nuestra naturaleza estamos en unidad con todo. Sin embargo, utilizamos una individualidad que es la que explora todos los reinos de la creación. El mundo material es un reino y créeme, no hay un solo reino creado por el Espíritu Infinito que no sea precioso y perfecto. No existe ningún reino en la creación que no sea creación del Altísimo, del Espíritu glorioso. Cuando oyes hablar de que hay infiernos, de que hay este tipo de cosas,
Eso es imposible. No es posible que Dios, que el Espíritu Infinito haya creado algo que no es igual que Él. Y créeme que el Espíritu Infinito de la vida no es un infierno. Y cuando ese Espíritu explora su creación, la explora con distintas formas. Ahorita tenemos forma humana para explorar este reino material. Que aunque es ilusorio, que aunque es un sueño, sigue siendo un reino precioso. Es uno de los reinos de la creación. Entonces hemos venido y tomado una estructura que puede permitirnos experimentar este reino para descubrir que es un paraíso también. Y vamos a ir descubriendo cada reino y cada dimensión en distinta forma, desde lo más denso hasta lo más sutil, hasta que seamos simplemente energía purísima experimentando otra dimensión divina y descubriendo que cada dimensión del Padre es un precioso paraíso. Cuando la gente tiene experiencias terribles, que desde luego las hay, una vez que una persona se suicida o una persona que ha vivido en culpa por mucho tiempo o que muere con un sentimiento de ira, de coraje, entra y forma por sí mismo un escenario especial, un plano. Este plano es una especie de burbuja en donde la persona, la entidad, experimenta lo que está sintiendo. Así que muchas personas encuentran que hay un espacio desértico llamado plano astral, en donde no hay nadie más que charcos de agua podrida y algunas cosas extrañas y sombras que se mueven a lo lejos. Otras personas pueden encontrar demonios que les persiguen, pero esas cosas no existen afuera, existen en la burbuja que creó la mente de la persona que dejó el cuerpo. ¿Sí me entiendes? Y Por tiene eso es sentido. por eso es tan importante que que toda persona busque entender más sobre la vida espiritual y pueda trascender sus ideas equivocadas y las falsas creencias que adquirió de que hay un infierno después de la vida, o de que hay un astral, o de que hay seres perversos en el campo espiritual, o de que hay larvas espirituales o seres demoníacos que están esperando atraparnos. Esas cosas están en la imaginación de la gente. Y si esas cosas permanecen en su imaginación, al dejar el cuerpo, van a crear un escenario para sí de esa manera. Ya Así como tiene, nosotros estamos creando con ideas y emociones nuestras experiencias en el mundo material, mira, hay gente aquí en el mundo que está viviendo una guerra y están muriendo en la guerra. Hay personas que no estamos creando guerra ninguna. Nos gusta y amamos la paz y no estamos dispuestos a ir a pelear contra nadie. Hay personas que viven en una libertad hermosísima, mientras que otras personas viven en un calvario o en un infierno creados por ellos mismos. De la misma manera como aquí, pensamientos y emociones crean mis experiencias, cuando yo me vaya de este cuerpo, de la misma manera mi mente va a crear experiencias voy a crear experiencias y escenarios que concuerdan con las creencias que sostuve en la tierra. total, total, sí. Magnita, Espero que haya sido claro y espero que me haya podido explicar bien de tal manera que toda la gente que te escuche y que vea este programa pueda tener una visión más cercana. sí, que le pierdan el temor a la muerte, esa preocupación, Exacto. porque es un Que, evento maravilloso que experimentamos como seres humanos. que sigan explorando porque hay tanta gente que ha tenido tales experiencias. Hay mucha gente y de esa gente puede servirnos para crecer también nosotros. Para crecer espiritualmente. Muy bien, Sí. maestro, muchas gracias. Antes Gracias de a que se ti, nos vaya a Saúl. cerrar ya este programa, vamos a hacer una invitación a la gente, si nos queda un poquito de tiempo ahorita. Bueno, gracias nuevamente a todos por haber llegado hasta el final de este nuevo video. También aprovecho el momento para hacerles una invitación a que se suscriban a Conexión Universal S.S. También pedirles que dejen siempre su comentario, que es muy, muy importante. Si los leemos acá, y que nos dejen ese like que nos ayuda muchísimo. Así que muchas gracias nuevamente, bendiciones, nos vemos a la próxima.